Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ana Isabel Martínez, soy presidenta de la ONG valenciana Valencias Refugi. Hemos tenido que salir corriendo de casa y os voy a contextualizar primero un poco por qué. Estaréis viendo en algunas noticias y porque, bueno, los nuevos políticos con discursos xenófobos están marchando a frontera sur, ¿no? Como habréis llegado, pues eso, tendréis nociones de que dicen que no es cierto, que hay una llegada masiva, ¿no?, a nuestra frontera, lo cual no es cierto. Hay muchos números que demuestran que no hay una llegada muy superior a la de otros años. Lo que está viendo este año es una gestión nefasta y sobre todo inhumana, muy inhumana. El procedimiento que está ocurriendo cuando llegan a nuestras costas familias, mamás embarazadas, menores no acompañados, gente en muy malas condiciones físicas, no es lo que nos intentan vender los medios de comunicación, es gente que desde luego no se tiraría al mar a poder ahogarse con sus bebés en brazos si tuvieran otra opción. Yo como madre al menos así lo entiendo y no entiendo esos discursos xenófobos donde no se entienda y esa falta de empatía y humanidad. Bien, pues a estas personas se les hacina de mala manera en CATES, que son centros de atención temporal, donde no deberían de pasar más de 72 horas, porque si no se llamaría detención ilegal, que es lo que está ocurriendo. Donde hay, por ejemplo, tenemos conocimientos que en varios de estos CATES de Frontera Sur, que todavía no voy a decir el nombre por no poner en peligro el trabajo de mis compañeros, ni siquiera se le está dando alimentación adaptada a bebés de meses, ni siquiera tienen acceso a biberones, a leche, a nada que se le pueda parecer, duermen en el suelo, duermen hacinados. Hemos visto niños encarcelados en los CIES de Motril. Está siendo la gestión más inhumana de la última década, con diferencia. No entiendo la apertura de puertos, debe ser para las fotografías, porque la gente que está llegando no está siendo tratada de una manera humana. Bueno, ¿y por qué intervenimos? ¿Por qué hacemos un vídeo live esta mañana en mitad de la atención de una emergencia? Porque Cruz Roja Española, repito y me hago cargo como Ana Isabel Martínez, como ciudadana individual, Cruz Roja Española lo que está haciendo con estas personas después de las 72 horas es meterlas en autobuses y abandonándolas en ciudades, exactamente en Bilbao, en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Valencias Refugi estamos encabezando esta recepción de estas personas que están llegando para intentar darles el trato más digno y humano posible y que además se merecen, no solo por humanidad, sino con la normativa vigente actual en la mano. Cruz Roja, en sus declaraciones oficiales, dice que los dejan estas ciudades porque tienen familia y amigos. Esta mañana os voy a demostrar con un vídeo, con una atención de emergencia, en la cual vais a poder vivir en directo, siempre respetando la intimidad de estas personas, que no es cierto. Aquí en Valencia no conocen a nadie. Así que luego continúo con el vídeo, que el autobús ya está llegando. Hoy soy Ana, ya hemos llegado al sitio que tenemos. Vamos a ver el kit que le da Cruz Roja y el trato. No vamos a sacar la cara de los chavales por protección, pero hay uno de los chicos es menor. Él me dice que se lo ha dicho a la policía y aún así lo han subido al autobús, ¿vale? Y bueno, sin que se vean las caras, esto es todo lo que les da Cruz Roja antes de subirlo al autobús, ¿vale? Le dan galletas, un poco de fruta, agua y un kit de supervivencia, ¿vale? En esto se gastan presupuestos millonarios. Esto es absolutamente todo lo que le da Cruz Roja. Y les da estos chándals bien forraditos a 40 grados que estamos, y no les da absolutamente nada más. Bueno, ya digo que estos son todos los pies, no caras no.
Y bueno, pues estos pies que veis, es uno de los chicos que ha llegado y nada, lo que os estaba contando, que pues siendo menor, no acompañado, el trato es el mismo, son abandonados en ciudades. Y bueno, yo doy fe donde haga falta de las irregularidades y casi delitos que está cometiendo Cruz Roja. Can I see the paper? ¿De papel? Todos, el 100% de las llegadas en Frontera Sur están llegando, lo pongo de lejos para que no se vea el nombre, están llegando con una orden de devolución, no se les informa de solicitar asilo, no se les informa de absolutamente nada. De hecho, uno de los chavales llega también bastante herido. Ahora vamos a ver qué le ocurre y si la atención médica requiere otro vídeo también lo haré. De momento esto es lo que nos hemos encontrado hoy en Valencia, recién llegados de Costa Sur, y exigimos una acogida digna, exigimos una acogida real y humana. Gracias.